El aroma de los frijoles hirviendo llenaba mi pequeña cocina mientras removía la olla, escuchando el suave tic-tac del viejo reloj sobre la puerta. La luz del atardecer se filtraba a través de las cortinas de encaje, suavizando los contornos de la habitación que había sido mi hogar por más de 20 años. Había preparado 2 platos, con la esperanza de que Alejandra se sentara conmigo a cenar. Aunque ya sabía que llegaría distraída, la puerta se estrelló contra el marco, haciendo temblar la foto de mi difunta madre en la pared. La voz de Alejandra llegó antes que sus pasos. Gritaba por teléfono, maldiciendo a Javier por no pagar otra vez la pensión de los niños. Sus tacones golpeaban el azulejo como disparos. A sus 34 años, aún vivía aquí, diciéndole a los vecinos que era para cuidarme. Aunque yo sabía que era porque no podía arreglárselas sola, bajé la flama y pregunté suavemente: ¿quieres comer algo antes de descansar? Se giró hacia mí, su rostro tenso de furia. ¿No ves que estoy hablando? Sus palabras cortaron como navajas, pero lo que vino después dolió más. Vieja asquerosa, escupió, y el calor húmedo resbaló por mi mejilla. Me quedé helada. Mis manos apretaron la cuchara de madera, pero no dije nada. Alcancé mi delantal, me limpié la cara y mantuve la mirada baja. El silencio entre nosotras pesó más que su insulto, llenando cada rincón de la cocina. Alejandra volvió a su teléfono como si nada hubiera pasado, su voz subiendo de nuevo mientras yo permanecía junto a la estufa. La olla siseaba suavemente, los frijoles a punto de desbordarse. Estabilicé mi respiración. Tragué la amargura y dejé que la habitación se llenara de silencio. Esa noche entendí que el silencio puede herir tan profundamente como las palabras. Tras las palabras de Alejandra y el ardor de su escupitajo, mi mente vagó a otro tiempo, cuando esta casa aún era un sueño y no un campo de batalla. Tenía 30 años, con una niña pequeña aferrada a mi falda y un esposo que decidió que la paternidad era una carga que no llevaría. Cuando Miguel se fue, Alejandra tenía 6 años y yo me quedé con nada más que una máquina de coser y una promesa de que ella nunca pasaría hambre. Por casi 4 décadas cosí las vidas de otros vestidos de novia, trajes de quinceañera, uniformes escolares. Cada dobladillo, cada pinza, cada costura llevaba un pedazo de mí. Me salté comidas para que ella comiera doble. Me desvelé hasta la medianoche terminando pedidos y guardé monedas en un frasco, hasta que fueron suficientes para el enganche de esta pequeña casa cerca del barrio de la Colonia Roma en Ciudad de México. Cuando firmé la escritura, pensé que compraba más que paredes. Pensé que compraba respeto. La casa debía ser un lugar de amor, un refugio donde Alejandra se sintiera segura y orgullosa. Pero con los años, y especialmente desde su divorcio, todo cambió. Mis paredes, antes cálidas, ahora resonaban con gritos. Su amargura llenaba las habitaciones como humo, ahogando la paz. Peor aún, Leonel, mi nieto de 9 años, lo veía todo. Una noche, mientras le arreglaba la camisa para la escuela, me miró con ojos demasiado pesados para su edad. Abuela, ¿por qué mamá te grita? Su pregunta cayó como piedra en mi pecho. Besé su frente y le dije que no se preocupara, pero dentro de mí sabía que la preocupación era todo lo que me quedaba. Si a los 9 años aprendía que gritarle a su abuela era normal, ¿qué clase de hombre sería? Y si yo seguía callada, ¿qué le estaba enseñando sobre el amor a la mañana siguiente? Mientras el sol bañaba mi mesa de costura, algo cambió dentro de mí. Mi silencio ya no era protección, era rendición. Y no podía dejar que definiera el futuro de Leonel. Era un sábado por la tarde, cuando el peso del silencio me llevó a abrir la pequeña caja fuerte que guardaba escondida en mi closet. Durante años, confié en que mis documentos estaban seguros: acta de nacimiento, escritura de la casa, información bancaria, todas las pruebas frágiles de una vida construida puntada a puntada. Mis manos temblaron al esparcirlos sobre la cama. Algo no encajaba. Lo primero que noté fueron copias,
fotocopias de mi firma en formularios que no recordaba haber firmado. Uno de ellos era un poder notarial amplio, otorgándole a Alejandra acceso a mis cuentas si yo quedaba incapacitada. Miré la página hasta que mi visión se nubló. La firma era mía, la tinta familiar, pero el recuerdo de haberla firmado no existía. Entré a mi cuenta bancaria, algo que rara vez hacía porque confiaba en que mi pensión llegaba cada mes sin problemas. Lo que vi me dejó vacía. Retiros pequeños se habían hecho durante meses 5,000 pesos aquí, 8,000 allá. Siempre cantidades que pasarían desapercibidas si no miraba con atención. Luego, revisé la cuenta de ahorros que abrí para los estudios de Leonel. El saldo, antes estable, había caído por casi 100,000 pesos. Sentí la sangre subiendo a mis oídos, un calor de traición que nunca había conocido, y aún así, bajo la rabia, había algo más filoso miedo. Esto no era solo falta de respeto en palabras o tono, era robo ejecutado en mi nombre, con mi propio consentimiento falsificado. Pero mientras estaba sentada al borde de la cama, apretando los papeles, la claridad comenzó a cortar la niebla. No estaba confundida, ni demasiado vieja para entender. Todavía tenía la escritura de la casa, todavía tenía mi mente. Lo que Alejandra había tomado no era todo. Lo que no había previsto era que yo aún podía pelear. Esa noche, ordené los papeles en un montón. Los doblé en un sobre y lo puse en la mesa junto a mi máquina de coser. Había vivido mi vida cosiendo los errores de otros. Ahora era tiempo de empezar a descoserlos de ella. El lunes por la mañana me vestí con cuidado, escogiendo mi falda azul marino y una blusa planchada. Ropa que me hacía sentir firme. Llevé el sobre con los documentos en mi bolso y tomé el camión al centro, pasando por los murales y las panaderías de la colonia Roma, hasta llegar a una modesta oficina con el letrero Herrera y Asociados pintado en el vidrio. El señor Herrera, un abogado de cabello gris con raíces profundas en la comunidad mexicana de Ciudad de México, me había ayudado antes cuando compré mi casa. Me recibió con amabilidad, pero sus ojos se tornaron serios cuando extendí los documentos sobre su escritorio. Leyó cada página con paciencia deliberada, su ceño frunciéndose ante el supuesto poder notarial. Señora Vargas, dijo al fin, este documento es peligrosamente amplio, pero como su mente está clara y usted entiende estos asuntos, puede revocarlo cuando quiera. Es probable que su firma se obtuvo sin explicación completa, tal vez incluso bajo presión. Sus palabras me estabilizaron como una mano en el hombro. Asentí, respirando más fácil, mientras él redactaba los papeles de revocación. Luego preguntó por mi testamento. Confesé que Alejandra era la única heredera. Frunció los labios. Si desea proteger a su nieto, podemos crear un fideicomiso a nombre de Leonel. Un administrador independiente lo supervisaría hasta que cumpla 25 años. Así, nadie, ni siquiera su madre, podrá malgastar los fondos. Por primera vez en años, sentí que la balanza se inclinaba a mi favor. Pasamos 2 horas revisando mi testamento, estableciendo el fideicomiso y añadiendo protecciones a mis cuentas. Al final, el señor Herrera deslizó una carpeta por el escritorio. Con esto, usted ha retomado el control. Esa noche regresé a casa en silencio. Alejandra navegaba en su celular en el sillón, ajena a la tormenta que se formaba bajo sus pies. Caminé a mi recámara, abrí el cajón de mi mesa de costura y añadí un archivo más, la evaluación inmobiliaria. Los valores de las propiedades en nuestro barrio habían subido mucho. Mi casa podría venderse por casi 4 millones de pesos. Toqué la carpeta y cerré el cajón. Mi silencio ya no era rendición, era preparación. La primera puntada de un diseño que solo yo podía ver acababa de colocarse. La casa aún estaba oscura cuando me levanté. El aire fresco y pesado de silencio. Me moví despacio, cuidando no despertar a Alejandra, cuya puerta estaba cerrada. A la luz tenue, abrí mi closet y alcancé la pequeña maleta que no usaba en años.
Empaqué solo lo esencial, un puñado de ropa, un marco plateado con la foto escolar de Leonel, el rosario que mi madre trajo de Monterrey y los aretes de oro que me dio cuando cumplí 15. Todo lo demás podía quedarse atrás. En la mesa de la cocina dejé 3 cartas, cada una escrita a mano la noche anterior. La primera era para mí, un recordatorio de por qué me iba, un mapa para los días en que el miedo pudiera hacerme dudar. La segunda era para Leonel, palabras simples de amor y la certeza de que nada de esto era su culpa. Quería que supiera que lo llevaba en cada decisión. La tercera era para Alejandra. Esa carta fue la más difícil, un recuento de lo que descubrí, de lo que ella tomó, de lo que me había hecho. No había ira en la página, solo hechos, y la decisión que ella me obligó a tomar. Dejé las cartas bajo el crucifijo que colgaba sobre la mesa y eché un último vistazo a las paredes de la cocina que pinté hace 20 años. Luego cerré la puerta con suavidad y salí al amanecer pálido. La estación de autobuses en el centro olía a diésel y café fuerte. Compré un boleto a Guadalajara y me acomodé en un asiento junto a la ventana. Mientras el autobús entraba a la carretera, vi el perfil de Ciudad de México desvanecerse. Mi pecho se apretó, pero no por arrepentimiento. Por primera vez en años, sentí el aire llenándome libremente, sin el peso de la amargura. Al día siguiente, Alejandra descubriría todo su acceso a mis cuentas negado, su nombre borrado de mi testamento, la casa ya en contrato de venta. Rabiaría, lloraría. Tal vez me maldeciría otra vez, pero al girar la llave en esa puerta, solo encontraría ausencia. La carretera se extendía hacia Guadalajara y apoyé mi frente contra el vidrio. Atrás quedaban el silencio y la traición. Adelante, sentía el débil contorno de algo más. Algo que comenzaba. Teresa me recibió en la estación de autobuses de Guadalajara, con los brazos abiertos, su abrazo cargado con el calor de una familia que casi había olvidado. Su casita en el barrio de Zapopan era modesta pero llena de risas, un refugio tras años de tensión. Por primera vez en meses, dormí toda la noche sin despertar por voces altas o puertas azotadas. A la semana, Teresa me presentó a su amiga de siempre, Elena, quien tenía una boutique especializada en ropa para mujeres mayores de 50. Elena me recordaba de años atrás y preguntó si podría ayudarle a medio tiempo. Al principio dudé. Mis manos estaban acostumbradas a la tela, no a las ventas. Aún así, acepté. El trabajo fluyó con naturalidad. Entendía a las mujeres que cruzaban esa puerta viudas buscando algo elegante. Abuelas queriendo sentirse vivas en una boda. Mujeres que habían sido ignoradas demasiado tiempo. Escuchaba sus historias, ajustaba dobladillos, sugería colores que las favorecían. Poco a poco, me di cuenta de que no solo las ayudaba a elegir ropa, las ayudaba a recordarse a sí mismas. Cada sonrisa que regresaba a un rostro cansado me devolvía un pedazo de mi propia dignidad. Mientras tanto, mi celular vibraba a diario con mensajes de Alejandra. Su voz, grabada en ráfagas de rabia y desesperación, llenaba mi buzón. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Te vas a arrepentir. Regresa ahora mismo. Los borraba uno por uno. Mi corazón se afirmaba con cada botón presionado. Luego llegó una llamada diferente, que me atravesó más hondo que todas sus acusaciones. Era la consejera escolar de Leonel. Habló con suavidad, explicando que Leonel estaba más callado de lo usual, retraído, y que preguntaba por mí a menudo. Mi garganta se cerró al escuchar. El peso de su inocencia, tirándome de vuelta a un conflicto que pensé había dejado atrás. Esa noche, sentada en el porche de Teresa, con las cigarras zumbando en el atardecer de Jalisco, sentí el viejo dolor regresar. Me había ido para salvarme, pero su voz, incluso a través de las palabras de otra, aún me alcanzaba. A la mañana siguiente, me levanté sabiendo que el silencio no duraría para siempre. Algo más fuerte me llamaba de vuelta. Cuando el señor Herrera llamó para decir que la escuela había organizado una reunión, sentí miedo y alivio.
miedo de lo que Alejandra pudiera intentar, alivio por la oportunidad de mirar a Leonel a los ojos y decirle la verdad. Nos encontramos en la oficina de la consejera, una sala sencilla con dibujos infantiles pegados en las paredes. Leonel corrió hacia mí en cuanto entré, sus pequeños brazos rodeando mi cintura. Lo abracé fuerte, respirando el aroma a crayones y libros escolares. La consejera se hizo a un lado, dándonos privacidad, mientras el señor Herrera permanecía en silencio a mi lado. Me arrodillé para que Leonel viera mi rostro. Sus ojos brillaban de preocupación. «Abuela, ¿por qué te fuiste?», susurró. Acaricié su cabello. «No te dejé a ti, mi cielo, dejé el desprecio. Nadie debería ser tratado como me trataron en esa casa. Ni siquiera yo. Pero mi amor por ti no se ha movido un centímetro». Sus labios temblaron. Luego asintió, como si un peso oculto finalmente tuviera nombre. Hablamos suavemente de sus clases, sus amigos, sus dibujos. Prometí que, aunque no podía volver a vivir bajo el mismo techo, nunca me perdería. Él se aferró a mi mano hasta que la consejera lo llevó de vuelta a clases. Esa tarde me preparé para regresar a Guadalajara. En el aeropuerto de Ciudad de México, llevaba solo mi maleta pequeña cuando Alejandra apareció cerca de la puerta, arrastrando a Leonel con ella. Su rostro estaba surcado de rímel, su voz tan alta que todos podían oírla. «Mamá, por favor, regresa. Podemos arreglar esto. Leonel te necesita. Yo te necesito». Decenas de viajeros se detuvieron, sus ojos deslizándose hacia nosotras. Mantuve mi tono calmado, mis palabras firmes. «Alejandra, este no es el lugar. No voy a discutir contigo aquí. Mi decisión está tomada». Sus súplicas subieron, pasando de la pena a la furia. Pero no respondí de nuevo. Caminé hacia la puerta, el sonido de su voz desvaneciéndose atrás, y sentí el peso del silencio trabajando a mi favor por primera vez. La primera señal llegó en una carta enviada a la casa de Teresa en Guadalajara. Estaba dirigida a mí, pero venía del arrendador de Alejandra en Ciudad de México, exigiendo 3 meses de renta impaga. Pronto, por una prima, supe que Alejandra había perdido su trabajo de medio tiempo en una clínica por llegar tarde demasiadas veces. Para el verano, las llamadas pasaron de la rabia al pánico. «Mamá, no sé qué hacer. Nos van a desalojar. No puedo seguirle el paso. Por favor, ayúdame». Escuché, mi corazón dividido entre el dolor de una madre y la claridad de una mujer que había aprendido demasiado. Cuando llegó el aviso de desalojo, ella dejó de fingir. «Tal vez Leonel debería quedarse contigo hasta que arregle las cosas». Su voz se quebró al hablar. Un raro atisbo de humildad. Con la guía del señor Herrera, solicité la custodia temporal. La sala del juzgado era pequeña, con bancas de roble pulidas por años de familias cansadas. El juez escuchó con atención mientras ambas partes hablaban. Alejandra se movía inquieta en su silla, admitiendo sus deudas, su empleo inestable, su incapacidad para ofrecer un cuidado constante. Yo permanecí quieta, presentando mis registros de pensión, el fideicomiso a nombre de Leonel, cartas de Elena y Teresa atestiguando la estabilidad de mi nueva vida. Cuando el martillo golpeó, las palabras fueron pesadas y liberadoras. La custodia del menor, Leonel Vargas, se otorga a su abuela, la señora Marisol Vargas, hasta nueva revisión. Los ojos de Alejandra se llenaron de lágrimas. No de alivio, sino de derrota. Leonel, sentado en silencio con una consejera, me miró y luego bajó la vista. Quise tomarlo en mis brazos allí mismo, pero la gravedad del juzgado nos mantuvo en nuestro lugar. Esa noche, la maleta pequeña de Leonel estaba junto a la puerta de Teresa. Se metió en la cama de la habitación de huéspedes sin protestar, su respiración estabilizándose en cuanto tocó la almohada. Me quedé en la puerta, viéndolo dormir, y entendí que la vida lo había puesto en mis manos una vez más, no por casualidad, sino por una elección confirmada por la ley. Las primeras semanas con Leonel en Guadalajara fueron tranquilas, casi inquietantemente.
se adaptó fácilmente al ritmo de la casa de Teresa, levantándose para la escuela sin quejas, terminando sus tareas en la mesa de la cocina mientras yo preparaba la cena. Por las noches, le leía cuentos hasta que sus ojos se volvían pesados, y me di cuenta de que le estaba dando la estabilidad que siempre había anhelado. Sus maestros enviaban notas sobre su mejor enfoque y su naturaleza alegre, y yo, Tero, las colgué en el refrigerador como medallas de honor. Alejandra llamó una vez por semana al principio, su voz aún cargada con la defensiva que también conocía, pero con el tiempo escuché algo diferente. Habló de un trabajo de recepcionista que había tomado en un consultorio médico. Luego mencionó que estaba viendo a una terapeuta en el centro. Cuando venía los fines de semana, su tono era más suave. Ya no gritaba órdenes ni me menospreciaba frente a Leonel. En cambio, traía comida. Lavaba los platos sin que se lo pidiera y, de maneras torpes y pequeñas, intentaba ser parte de nuestra rutina. Permanecí cautelosa. La confianza no crece de la noche a la mañana. No después de tantos años de desprecio, pero al verla sentada con Leonel en el porche, ayudándolo con sus problemas de matemáticas, sentí un orgullo cuidadoso. Tal vez empezaba a entender lo que siempre intenté vivir. El respeto no se mendiga, se practica, a diario, en los gestos más pequeños. Aún así, las dudas susurraban en los momentos de silencio. ¿Podría cambiar de verdad? ¿O era otro ciclo a punto de romperse? No tenía la respuesta, pero ya no necesitaba perseguirla. Por ahora, Leonel estaba seguro. Yo estaba firme, y las reglas que había escrito con silencio y sacrificio finalmente se honraban en acción. La pregunta del perdón permanecía, pesada pero no indeseada, como si me desafiara a considerar qué vendría después. Han pasado 3 años, y la vida que pensé que terminaba apenas comenzaba a florecer. Elena y yo ahora éramos socias de la boutique. Sus paredes llenas de telas brillantes y espejos que reflejaban más que ropa, reflejaban la confianza que regresaba a mujeres que se habían olvidado de sí mismas. 2 veces al mes dirigía talleres para mujeres mayores, enseñando no solo sobre estilo, sino sobre dignidad, sobre poner límites sin disculpas. Cada sesión era como coser una nueva costura en la tela de mi propia sanación. Leonel había crecido alto, su voz más grave, su risa más fuerte. A los 12, trajo a casa un ensayo titulado La mujer más valiente que conozco, mi abuela. Sus palabras describían noches de lectura, mañanas tranquilas y lecciones de respeto que prometió llevar consigo. Doblé ese papel con cuidado y lo puse junto al rosario de mi madre, sabiendo que valía más que cualquier propiedad que hubiera tenido. Alejandra visitaba cada pocos meses, llegaba a tiempo, hablaba con suavidad y se comportaba con una humildad que alguna vez pensé imposible. Trabajaba establemente y hablaba de su terapia como si fuera un idioma nuevo que aún estaba aprendiendo. La recibía en casa, pero nunca borré el pasado. El respeto no significa olvidar, significa avanzar sin dejar que las heridas nos definan. Una noche, sentada en la boutique cerrada, pensé en la casa que perdí y en la libertad que gané. Los ladrillos se habían ido, pero en su lugar había algo más sólido: paz, autoestima y la certeza de que el futuro de Leonel se construiría sobre respeto, no sobre silencio. Si el amor sin respeto no vale nada, ¿cuál es la verdadera herencia que dejas atrás?